Hoy toca el tema de la teología de los salmos, que es una teología importante del Antiguo Testamento, la teología de los salmos. Se ha reconocido que es indudable que una característica de la teología de los salmos es la abundancia o la constante repetición de un Dios personal. Esa es indudablemente una de las primeras características de esta teología. No es que desaparezca, pero no es tan importante dirigirse a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, que se usa en los demás libros de la Biblia. La cuestión de los salmos es que sale muchas veces Dios mío, Dios mío. La radicalidad de esta expresión, pues, la tiene Jesús de Nazaret en el momento de la cruz, que cita un salmo. Su muerte él la interpreta como una teología de los salmos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez en la Biblia tenemos textos escritos, poemas que intentan establecer un vínculo personal con Dios o intentan establecer un vínculo personal con Dios. El Salmo 2 parece ya introducir esta dinámica en el versículo 7, eh, porque no es solo una invención de un orante, por así decirlo, sino que él sabe que Dios es capaz de dirigirse también hacia él como hijo. Dice, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Que Dios le diga a alguien, tú eres mi hijo. También con radicalidad será Jesús de Nazaret, pero ese, esa vinculación personal crece y se desarrolla desde este salmo. Es verdad que no abunda la expresión Padre, sino mío, Dios mío, eso es verdad, pero no se puede dejar de decir que al menos en el Salmo 2:7 aparece la expresión tú eres mi hijo. Dios es capaz de dirigirse a alguien como hijo, que no es tan normal en la Biblia, aunque muchos puedan pensar que sí, no es tan normal una teología de este tipo, que Dios se dirija como hijo a alguien. No le dice a Adán, hijo, no le dice a Abel, no le dice a Abraham, no le dice a Isaac. No son expresiones que normalmente Dios utilice para dirigirse a las personas. Entonces, así como en los salmos abunda Dios mío, es posible que se pueda ir interpretando también una relación personal con Dios familiar como hijo, aunque tampoco abunda exactamente la expresión, pero sí que está en el Salmo 2 y es muy importante para entender sobre todo la vida de Jesús. El Salmo 3 ya entra de lleno en esta situación y por primera vez ya aparece la expresión en Salmo 3:8. Salmo 3:8, protégeme, Dios mío, protégeme, Dios mío. Salmo 3, versículo 8.
Llama la atención que una manera de trabajar este tipo de teología, que es lo que tocaría hacer ya de forma personal, cuando uno quiere profundizar en esta teología, es junto a qué se utiliza la expresión Dios mío. ¿Junto a qué? Dios mío, ¿para qué? Dios mío, ¿realmente qué valor tiene esa expresión en los salmos? El 3 al menos nos da una pista. Cuando se usa Dios mío, se busca protección, porque le dice, protégeme, Dios mío. Y en realidad se dice que el Salmo 13 es eso, un salmo que busca la protección. En el versículo 4 se dice, tú eres mi escudo, le dice a Dios. Y en el 9 versículo 9 dice, tú eres nuestro protector. Entonces, pues, más bien, ese salmo está claro que el Dios mío apunta a una necesidad de protección, de protección. En el Salmo 5 dice la expresión tan importante en la historia de la Biblia, Rey mío y Dios mío, que es Tomás con Jesús unirá Señor y Dios mío. Aquí es Rey mío y Dios mío, Salmo 5 versículo 3. Rey mío y Dios mío. ¿Y qué hace el orante con este? Dice, oye mi grito suplicante. Y el versículo 2 de hecho es eso, escucha mis palabras. Entonces uno dice, entonces aquí Dios mío es una buena expresión para hacer que Dios escuche. Este orante en su teología, en su manera de concebir a Dios, no cree y no piensa que Dios esté escuchando todo el tiempo. Hay que pedirle, hay que invocarlo, hay que pedirlo. Y para eso se utiliza la expresión Dios mío, escúchame. Ya no es aquí protecciones, escúchame. Luego viene diversas cosas en los salmos, pero no es necesario para lo que intentamos justificar de que determinada expresión, Dios mío, vinculada con una petición, con la necesidad de protección es lo que nos va interesando para descubrir ese vínculo personal cuando aparece la expresión. El Salmo 7 dice lo siguiente en el versículo 2: Dios mío, en ti busco refugio. Semejante al Salmo 3, vinculado a la protección. Si digo Dios mío, es que busco refugio. La siguiente estrofa vuelve a repetir lo mismo en el versículo 4 con otra tonalidad en el mismo Salmo 7, versículo 4. Dios mío, pero dialoga sobre si ha cometido pecado, si ha hecho algún mal. Dice, si he hecho algo malo, es justo lo que me pasa. Si he pecado, en síntesis, si he pecado, es justo lo que me pasa. Es justo, Dios mío, si he pecado, es justo lo que me pasa. Aquí, Dios mío, es una manera de entender lo que está sucediendo con el justo, que le va mal. Y en el 7 vuelve a insistir, versículo 7, Dios mío, otra vez.
Casi en este salmo cada estrofa tiene la expresión Dios, despiértate. Ya tenemos una expresión nueva, despiértate. Es que una imagen de un Dios que no está atento, que necesita despertar, convoca a juicio, haz tu labor como juez, le está diciendo. Prácticamente haz tu trabajo como juez, despiértate. Y en realidad todo este salmo, lo sabemos, trata precisamente de eso, del juicio de Dios, que juzgue si realmente el orante ha cometido un mal o es inocente. Júzgame, dice el versículo 9. Y termina el salmo diciendo, yo alabaré al Señor porque es justo. Entonces este salmo 7, el Dios mío está vinculado con un juicio. Dirigirse a Dios como Dios mío es buscar la justicia, demostrar la propia inocencia. Voy a dejar de lado ahorita la expresión Dios nuestro, que sale en el Salmo 8, porque es otro dinamismo de teología. Estamos buscando conocer o reconocer la teología que se encuentra sintetizada en un Dios mío, en ese tipo de expresiones, algunos ejemplos, algunos salmos que ilustren esta nueva teología, donde el orante se dirige a Dios de forma personal, ¿verdad? En el Salmo 13, versículo 4, aparece ahora otro verbo, mirar. Mira, ve lo que pasa y atiéndeme, le dice el orante, atiéndeme, Dios mío. Mira, ve. Algo hay aquí de la mirada porque dice, incluso le pide, da luz a mis ojos. Si tú miras, también te pido que des luz a mis ojos. Es un vínculo entre la mirada de Dios y la mirada del orante. No quiere cerrar sus ojos, dice, que no caiga yo en el sueño de la muerte. Sinónimo de cerrar los ojos, que no caiga yo en el sueño de la muerte. Dame luz, lo que se está pidiendo. Dame luz. Aprovecho también para decir a partir del Salmo 10, por lo tanto ya es Salmo 13 y también entre paréntesis tiene otro número, entonces hay que estar continuamente aludiendo a ambos números. Eh, a partir del Salmo 10 tenemos ya dos numeraciones. La primera numeración es la numeración de la Biblia en hebreo. Hay que recordar que los salmos se transmitieron muchas veces sin números. Cuando la Biblia en hebreo decide ser una Biblia para venderse, para copiarse, tiene una numeración. Pero también había en paralelo una Biblia en griego, una traducción, una Biblia en griego, y ellos pusieron su propia numeración. Hay una Biblia en griego que eligió su propia numeración. Esa está en el segundo número en nuestras Biblias en español, el número que está entre paréntesis. Es el número de la Biblia en griego.
Por eso van a acompañar desde el Salmo 10 una doble numeración. Aquí es el Salmo 13 de la Biblia hebrea, el 12 de la Biblia en griego. Y para entender también los salmos que se leen en la liturgia, sea la liturgia de las horas o durante la Eucaristía, siguen la numeración en griego. ¿Por qué siguen la numeración en griego? Porque la iglesia hizo la liturgia en latín mucho tiempo, en latín, y el latín siguió la numeración griega. Es por eso, pasamos del griego al latín, y es lo que se conserva hasta el día de hoy. Si alguien leyera en la liturgia este Salmo 13, no sería el 13, sería el 12. El número que está entre paréntesis es el que se tiene en cuenta en la liturgia. Mira y atiéndeme, por lo tanto, dice este Salmo número 13, en el caso de la numeración este, hebrea. En el Salmo 18 se retoma el tema, las mismas expresiones. Salmo 18, versículo 30, dice el orante, eh, desde el 29 empieza la expresión: Señor, tú enciendes mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Está una cuestión de luz, semejante a la de la luz de los ojos. Aquí está hablando de la lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Contigo me enfrento a cualquier ejército. Contigo, Dios mío, asalto la muralla. Entonces hay dos connotaciones aquí de Dios mío en el Salmo 18, versículo 29 y 30. Es de luz nuevamente y fuerza. Cuando se invoca a Dios con Dios mío, aparece la imagen otra vez de la luz, de la lámpara en las tinieblas y de la fuerza. Contigo me enfrento a cualquier ejército. Contigo, Dios mío, asalto la muralla. Es lo que se destaca. Un paso más. Cuando yo me dirijo a Dios con Dios mío, tengo una fuerza que no tenía antes. Y el salmo, de hecho, se reconoce como un salmo de fuerza para la guerra. En el 18:40 dice: Me has llenado de fuerza para el combate, doblegas bajo mis pies a mis agresores. Me has llenado de fuerza para el combate. Dios mío, pues aquí es una expresión de fuerza para el combate, para luchar, para combatir. Obviamente, como empezábamos la clase diciendo, el Salmo 22, retomado por Jesús en la cruz, representa la primera vez en que encontramos juntos dos veces Dios mío, ya no solo en una ocasión, sino dos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y uno, cuando ya se acostumbró a estos salmos, a esta teología, esperaría
alguna expresión de refugio, de protección, y llama mucho la atención que también la expresión es una manera de dirigirse al Dios que abandona, al Dios que se experimenta como alguien que abandona. Y surge la pregunta, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Por eso han dicho que es un salmo que contradice hasta cierto punto la fuerza de la expresión, que no por decir Dios mío, le va a suceder como el del Salmo 18, que tiene una fuerza para saltar la muralla, para ganar el combate. También decir Dios mío es para expresar que no se tiene ninguna fuerza. Que dice incluso el orante, mis gemidos están lejos de ti, muy lejos, ¿no oyes? Contradiciendo lo que decía otro salmo, atiéndeme, Dios mío, escúchame. Dios está lejos y le llama Dios mío, no obstante. Insiste en el versículo 3, Dios mío, de día clamo y no contestas, no contestas. Y uno duda, entonces estará fallando ya la expresión, no es un amuleto directo para que Dios mande su ayuda. Él dice, no contestas. Clamo de día y no contestas, de noche y no me haces caso, no me haces caso. Tenemos, por lo tanto, en el Salmo 22 la primera vez en que la expresión, Dios mío, el vínculo, la teología de la relación personal con Dios se quiebra de alguna manera. No, no es lo que debe de ser, ¿verdad? No es lo que debe de ser. Sí está muy lastimado el orante, dice en el versículo 7, soy un gusano, no un hombre, no un hombre. Tiene la esperanza, porque esa es la idea de este Salmo 22, tiene la esperanza de que Dios cambie de parecer, efectivamente, y él dice, no es que haya sido mi Dios en mi vida, dice, desde el vientre de mi madre eres mi Dios. Entonces este orante se remite hasta el vientre de su madre. El versículo 11, desde el vientre de mi madre eres mi Dios. Desde que fue concebido, lucha por decirle a Dios, siempre ha sido mi Dios. Que son textos muy importantes que se han rescatado mucho en relación con la familia, con la vida, con el sentido de seguir adelante a pesar de las dificultades, porque así está el salmista, así está el orante, desanimado sí, pero con la esperanza de que efectivamente ha estado con Dios desde el seno de su madre. El Salmo 25, a diferencia del Salmo 22, que está el orante más en sufrimiento, más desanimado, eh, por primera vez aparece la expresión vinculada, Dios mío, con en ti confío. Dios mío, en ti confío, en el versículo 2 del Salmo 25. La confianza vinculada a la expresión. Y efectivamente parece ser que este salmista necesita recalcar a Dios su confianza con esta expresión. Es un salmo también difícil en el sentido de que no se escuda el salmista de que no haya hecho algo malo, a diferencia del otro salmo, ¿no? Dice aquí, perdóname mis pecados. Efectivamente,
Él tiene confianza en que Dios perdona, sobre todo en que Dios perdona, que es una manera también de dirigirse a Dios. ¿Por qué alguien me puede perdonar? ¿Por qué Dios me puede perdonar? Porque es Dios mío. Él no siente que Dios se vaya. Él cree que diciendo esta expresión vuelve a acercarse a Dios, vuelve a tener posibilidades de pedirle perdón. Por eso le dice en el versículo 11, perdona mis culpas, que son muchas, que son muchas. El otro salmo decía, haz juicio, Dios, para que veas que yo no he hecho el malas, para que veas que yo soy justo. Aquí no. Dios perdona, perdona mis culpas, que son muchas, le dice. Así sucesivamente se pueden ir recorriendo diversas expresiones de los salmos vinculadas a Dios mío. La primera parte de los salmos se terminan en el Salmo 41 para poder pasar a otra línea de teología. El Salmo 41 termina la primera parte de los salmos. Sabemos que termina una parte porque al final del Salmo 41, en el versículo 14, dice lo siguiente: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Tenemos ahí una doxología, se llama, una doxología. El editor más bien, el editor del Salterio, introdujo aquí una separación con lo que sigue, una separación con lo que sigue. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Otra línea de teología de los salmos es indudable que el personaje de David se considera como el autor de los salmos, de muchos de ellos. Entonces, la teología de los salmos, además de la teología de Dios mío, ahí van a apuntar todavía de aquí, o ya, ajá, una teología davídica. Eso es indudable. La tradición, la teología, dice en los salmos está la figura de David y está el vínculo ya no de una persona con Dios solamente, sino especialmente del rey, del rey. Hay algunos salmos que aluden a la vida de David, aluden a la vida de David con claridad. De hecho, la primera vez que aparece esto es en el Salmo 3. Dice el versículo 1 del Salmo 3:
Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Por primera vez en los salmos se identifica o se busca identificar al que ora, al que proclama el salmo. Se ubica al que está clamando a Dios. La idea de esta teología es que los salmos no son de cualquiera, en definitiva, no son de cualquiera, muchos son de David y él es el que dice lo que está ahí escrito. Se busca vincular las oraciones con David. Entonces obliga al lector a recordar o hacer memoria de lo que está escrito en el segundo libro de Samuel, que narra la persecución de Absalón hacia David, o la lucha entre el padre y el hijo, entre David y su hijo. Por si alguien no conociera la, la lucha, lo que pasó, pues está el Salmo para recordarle. Vuelve a ver lo que está en Segunda de Samuel para que tengas el contexto. Los salmos, al identificarse con una persona, también recuperan, en ocasiones, no siempre, pero recuperan el contexto. ¿Cuándo se dijo este salmo? Cuando David huía de su hijo Salomón, ¿verdad? Cuando David huía de su hijo Absalón, sí, perdón. Otros salmos eh, no dicen ese contexto, sino solamente que es de David, pero ahí en el Salmo 3 tenemos un contexto de huida. Hay otro que es el Salmo 7 que nos presenta también otra situación de contexto. Ahora es con respecto a Cus, dice con respecto a Cus. David cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita. Lo mismo cuando tiene dificultades, se recupera también este contexto. A veces el contexto es musical también, musical. Lo sabemos que en muchas ocasiones se dice al maestro de coro, pero a veces incluso puede ser alusión a más música, no solamente a que el salmo mismo sea música. No es solo eso, sino que también hay una dinámica de algunos textos, dice el Salmo 9, que este salmo debe de ser con la melodía de la muerte del hijo. Hay una melodía denominada muerte del hijo. Se van creando, por lo tanto, canciones, melodías con respecto a los salmos. No solo contexto histórico, sino contexto musical que se llama. En el Salmo 18 también tenemos ese contexto. Salmo 18 dice al maestro de coro de David, el siervo del Señor, que entonó para el Señor este canto cuando lo libró de sus enemigos y de la mano de Saúl. Cuando el Señor lo libró de la mano de Saúl, entonces ahora estamos en el primer libro de Samuel, cuando lo libró de la mano de Saúl, entonó David esta oración.
Otra vez se le da un contexto. Es un salmo larguísimo, de los más grandes. Tiene 51 versículos, el 18, que lo habíamos visto anteriormente solo con el Dios mío, en la cuestión de la lámpara y de la fuerza. Ahora entendemos más, porque es la segunda línea teológica que estamos presentando de los salmos, que son ubicados en una persona, en un contexto, en una música. En este caso, el Salmo 18 en relación con Saúl. El 22 vuelve, que lo mencionamos también ahorita, vuelve con otra melodía, no es la muerte del hijo, dice la melodía la sierva de la aurora. Puede variar alguna de las traducciones, pero se puede también acomodar de alguna manera. Salmo la sierva de la aurora con la melodía. El Salmo 22 tiene la melodía la sierva de la aurora. En el Salmo 30 tenemos otro ejemplo. Dice que el contexto es canto para la dedicación del templo de David. Entonces aquí se recurre más bien a la historia de los libros de crónicas o el primer libro de crónicas, porque en los reyes el que le toca la dedicación del templo es Salomón, pero en crónicas sí hay más alusiones a David, o quien consagra el templo, pero ahí está el contexto, la dedicación del templo, ¿verdad? Aquí aprovecho para decir que es muy complicado pensar que fueran de la mano el título que estoy diciendo y el salmo en sí. ¿A qué me refiero? En este salmo especialmente uno esperaría que si estuvieran vinculados, porque el otro de la persecución de Absalón, el de la mano de Saúl, se entienden porque va pidiendo, ayúdame, líbrame de mis enemigos. Entonces dice, ah, pues sí. Pero hay salmos en los que no está tan fácil la correspondencia. Entonces ya uno intuye y dice, es posible pues que alguien haya hecho el salmo y hay que dar esta oportunidad también y lo atribuye a David y en un contexto que él considera que es apto, pero uno lo nota medio forzado, raro, porque uno dice, a ver, pero para la dedicación del templo, y lo dice uno esperaría que saliera, qué hermosa es tu casa, ¿no? O etcétera, algo así, pero trae otra temática, entonces, Señor, yo te alabo, Señor, porque me has librado, no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Es un poco extraño, ¿no? Dicen, ¿cómo es que es un salmo para la dedicación del templo? Señor Dios mío, a ti grité y me sanaste. Dice uno, esto está más bien de un enfermo. Tú, Señor, me libraste del abismo, me reanimaste cuando estaba a punto de morir. Entonces uno necesita hacer un esfuerzo como lector y decir cómo alguien decidió ponerle a este salmo una relación con el templo. Por más que uno lo lea, y esto más está cuando uno estudia salmo por salmo, es posible que se base en donde dice la fiesta, pues al parecer lo de los cantos es lo que utilizó y le valió para la dedicación del templo, es decir, que es un salmo que insiste en cantar, porque dice en el 5 canten al Señor fieles suyos, ¿ah? Como alguien está poniendo cantos, hagan de cuenta que alguien dijo, oye, mira, tengo estos salmos, así, un poco a ver si me doy a entender, que es como se han hecho las investigaciones al respecto. Imaginar el origen de los salmos.
porque hay la duda y se pelea. Si los salmos los hicieron con música, es decir, son composiciones musicales o son letra a la que le ponen música, porque hay defensores de ambas posturas. Los que defienden que nacieron siendo música y los que dicen que eran solo letra, para que alguien les pusiera música. Y luego que alguien les pusiera música dijera cuándo lo iban a usar. Entonces aquí estamos viendo que alguien dijo, porque es de los más raros, por eso siempre le pone de ejemplo el 30. Es posible que alguien, mira, tengo este texto, y luego este, el de la música dijera, vamos a ponerle música, pero luego también dijera, ¿y cuándo lo vamos a cantar? Sería triple, por lo tanto, triple trabajo. Alguien que lo escribió da la sensación de alguien que estaba malo, ¿verdad? Porque dice, grité y me sanaste. Un segundo trabajo del que le va a poner música, ¿no? Y si ese mismo u otro le dicen, mira, ya tengo un texto con música, ¿cuándo lo canta? En la dedicación del templo. Y porque es un poco complicado, pero tiene que ser algo también relacionado con las mismas frases del canto, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar en los otros salmos antes del 30 que canten. Otra posibilidad con el 30, si dice, canten al Señor fieles suyos, que el que creó un salmo estando enfermo, ya estuviera pensando en cantar. Como decir, voy a componer una poesía, una canción, estando yo enfermo, pero ya es para que se cante, para que se cante. Y voy a ver ya nada más que me decidan cuándo la van a cantar. Pero ahí está una indicación, canten al Señor fieles suyos, ¿verdad? Y luego ya después dice, tú cambiaste mi luto en danzas. O sea, ¿qué había en la dedicación del templo? Danzantes. Son las vinculaciones que se intentan hacer. Es que este salmo dice de cantos, dice danzas. Eh, Aquí muchos también opinan y se agarran en que como David danzó, ¿verdad? Cuando llevaba el arca, es el único personaje en la Biblia que danza. Danza David. Y es cuando llevan el arca a Jerusalén. Entonces, es probable que por eso dijan, esto es para la dedicación del templo, cantar, danzar. Por eso te canto sin descanso, versículo 13 está. Te canto sin descanso, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Es probable entonces que junto con el contexto de la vida de David, el contexto de la vida del rey David, cuando huía de tal, de fulano y de tal, ahorita vamos a ver otro salmo, contexto de la vida del rey David. Este es sin lugar a dudas el contexto de los coros, del templo, de la música, de la danza, etcétera. Gente que le presentaron salmos, gente que probablemente les puso música y gente que decidió cuándo cantarla. No es en todos, obviamente estamos tomando algunos ejemplos que nos ayuden a valorar este contexto porque es donde está la teología de David como participante de los salmos y como músico, pues, como músico, como compositor musical, de donde se inspira, pues, hasta nuestros días toda la teología del canto, ¿verdad? Entonces, ahora lo que ha avanzado es musicalizar los textos. Por eso en la liturgia se canta más cosas, no solo el salmo. Es probable que bíblicamente hablando, lo primero que se cantaba desde siempre para eventos importantes sean los salmos. Lo primero que se cantó fueran salmos.
Es probable que cuando en la iglesia, la liturgia, esto lo dicen algunos que estudian el canto gregoriano especialmente, ¿qué es el canto gregoriano? Ponerle música a los salmos. Mucha música del canto gregoriano depende de los textos de los salmos. Es decir, es probable que la primera música de la liturgia sean los salmos. Más tarde se decide también musicalizar los demás textos, ¿sí? Y más tarde es probable que se decida musicalizar antes de los textos, durante el ofertorio, ir aumentando cantos, ¿ya? Para acompañar los diferentes momentos de la liturgia, ¿va? Una cosa es cantar el salmo, otra cosa cantar los textos, ¿va? De la misma misa y todavía otra cantar cantos que acompañan a los textos, ¿va? Son tres niveles de musicalización que se están trabajando. Es raro, puede haber, no hay ningún problema que hubiera parroquias donde todo se cantara. No es que sea una cosa que no se pueda. Sería una misa cantada, a diferencia de la misa rezada, que es solamente leída. No habría ningún problema. Se puede promover también, ¿no? Especialmente en el Vaticano se ha elegido como un tipo de hacer la liturgia, y no siempre, no siempre, pero en alguna de las ocasiones sí, hacer la entonación de todo, tanto de la primera lectura a veces o sobre todo el Evangelio. 5 minutitos de descanso, si alguien necesita ir al baño y volvemos.
Estamos quedando sin batería. Batería. ¿Cómo? Pero por el frío. No, más bien no tanto puertas. En el de arriba no se deben de abrir las ventanas. El salón en la mañana que abre las ventanas y en la mañana hemos estado abriendo las ventanas y circula el aire. No, son más de 30. Son más de 30. Mira, aquí solamente da para 30. Pero ya vemos si la mayoría opina que apretados se puede. No, sí, todo el mundo apretado aquí, pero ya el próximo miércoles podemos probar sin abrir ventanas. Sin abrir ventanas, a ver cómo está el clima. Sí, sí, se cierran ya y se va a acumular, se supone que se va a acumular el calor. También si va disminuyendo la asistencia, se puede uno venir a este salón, pero ahorita sí pasan más de... Y ya vamos checando. Bueno, continuamos. Decíamos, por lo tanto, que son todos los contextos que se van verificando de la teología de David. El Salmo 34 nos da también la misma información de vida. Cuando lo cantó David, lo compuso cuando se fingió loco ante Abimelech, que es un pasaje también importante del libro de Samuel. Abimelech, ¿no? Cuando se fingió loco con Abimelech, estaba tratando de salvar su vida y expulsado por él se fue. Es el contexto de este salmo. Para ir cerrando este punto, uno de los más famosos, obviamente, es el salmo que se considera de penitencia. Cuando David peca, tenemos esta composición del Salmo 51, que representa el salmo penitencial por excelencia en la vida de la iglesia. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor. Ten piedad de mí. La liturgia ha prosperado con el Señor, ten piedad. Siempre en toda liturgia está presente, Señor, ten piedad. Piedad de mí es la palabra que se hizo importante, famosa. Piedad, tener piedad, ten piedad de mí. Y efectivamente David compone este salmo, dice, cuando lo visitó el profeta Natán después de su pecado con Betsabé. Recibe la visita del profeta Natán después del pecado con Betsabé, la mujer de Urías. La mujer de Urías
En ese sentido, tenemos aquí un salmo penitencial por excelencia, un contexto de pecado real de una persona real. No es una elucubración, una imaginación, sino que efectivamente necesita que Dios lo perdone. La palabra y la expresión de David, a diferencia del otro salmo que vimos, que dijo que desde el vientre de su madre era su Dios, aquí en el contexto de pecado dice, soy culpable desde que nací, más aún pecador desde que me concibió mi madre. Versículo 7, ¿no? A diferencia del otro salmo, como un contexto de pecado, pues también da una imagen de la vida como efectivamente ser pecador no solo por un acto, sino desde siempre. Es David traslada su condición de pecador desde la concepción y que ha dado lugar también en la iglesia a la teología del pecado original, la teología del pecado personal, etcétera. Es decir, el hombre está necesitado de la misericordia de Dios. Es el salmo, por lo tanto, que tiene un contexto muy especial y por lo tanto lo hace también el salmo penitencial por excelencia, ¿verdad? Otra línea teológica, a diferencia de la teología davídica, se nota también que trabajaron en los salmos una especie de que los salmos fueran una propaganda. Para qué crear salmos? Para propagar la fama de Jerusalén. Esa está claramente, es una teología jerosolimitana que se llama, la que está presente en los salmos. ¿Para qué hacer poesías? Es como si aquí alguien se hace poeta y dice puras poesías de Durango. ¿Ah? Bonito mi barrio de Analco, ¿ah? Con sus calles empedradas, etcétera. Y puras cosas bonitas, ¿no? Promover, hacer propaganda a través de la poesía de la ciudad. Se nota también que hay una teología que trabaja. Eh, Prácticamente se dice que la segunda parte del Salterio domina buena parte de esta fama de teología de Jerusalén, desde el Salmo 42 hasta el Salmo 89, bendito sea el Señor por siempre, amén, amén. Tenemos un dinamismo de promoción de efectivamente el, la teología de Jerusalén, partes 2 y 3 del Salterio prácticamente, del 41 al 72 tenemos una parte, Salmo 41 al 72 donde viene una doxología, y Salmo 73 al 89 donde está la otra doxología. El centro o el corazón del Salterio parece estar configurado en torno a esta dinámica eh, de promoción de Jerusalén, promoción de Sión, segunda parte del Salterio y tercera parte del Salterio. En el Salmo 41 se nota que alguien está en el exilio. Salmo 42, perdón, alguien está en el exilio cuando alaba y se acuerda de lo que ha pasado en Jerusalén,
Dice en el 42:5, me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios. Tenemos pues una promoción del templo que está en Jerusalén. 42, versículo 5. Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto, e iba hacia el templo de Dios, en medio del pueblo en fiesta, gritos de alegría, acción de gracias. Recuerda este salmista la fiesta que se hacía en el templo, la acción de gracias. ¿Desde dónde lo recuerda? Dice que estoy profundamente desconsolado, por eso te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte Mizarro, el monte Menor también que se traduce el Jordán y el Hermón. Te recuerdo desde lejos, desde el Jordán. Desde acá te promociono. No basta estar lejos, yo puedo hablar bien de Jerusalén. Salmo 46, versículo 5. Los canales de un río alegran la ciudad de Dios. Ahí está, los canales de un río. Es una ciudad donde hay ríos, donde hay agua. La más santa morada del Altísimo. Una promoción de Jerusalén. La más santa morada del Altísimo. Ahí donde Dios está, donde reside y es la más santa. Dios está en medio de ella, no puede ser destruida. Efectivamente, Jerusalén no puede ser destruida. Eso claman los salmos. Salmo 48, versículo 2. Grande, dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza en la ciudad de nuestro Dios, de nuevo, en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Altura hermosa, alegría de toda la tierra es el monte Sión, un monte alabado, bonito, dicen los salmos, altura hermosa, alegría de toda la tierra, la morada de Dios, la capital del gran rey. Esos son los salmos. Aquí está trabajando esta teología. Versículo 9 de este mismo salmo, Dios la ha fundado para siempre. ¿Quién es el fundador de Jerusalén? Dios la ha fundado para siempre. Invita a la gente, por eso es la promoción, recorran a Sión, versículo 13, recorran Sión, caminen por ella, recorran Sión, den la vuelta contando sus torres. Fíjense en sus murallas, observen sus palacios para que puedan decir a las generaciones futuras. Hay que contar a las generaciones futuras. Así es nuestro Dios para siempre, Él nos guía perpetuamente. La ciudad de Jerusalén, como se ha dicho en esta teología, la ciudad de Jerusalén es una imagen de Dios. Aquí ya no solo es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. En la teología jerosolimitana, una ciudad puede ser imagen de Dios. Así es nuestro Dios para siempre. Él ha fundado para siempre y Él también es para siempre. En el Salmo 50.
¿Dónde llama Dios a todos los pueblos? ¿Desde dónde los convoca? Precisamente desde Sión, dice Salmo 50, versículo 2. Desde Sión, la más hermosa. Es eso, la poesía, promover, hermosear la ciudad desde Sión, la más hermosa. Resplandece Dios. Obviamente los salmos van mezclando otros temas, pero insisto yo en estas frases, en esta teología, para ver cómo quien escribe va dando una línea, qué es lo que quiere promover también, no solo a David, sino también efectivamente a Sion, ¿verdad? A Sion, donde es una ciudad fuerte, donde reside Dios, donde está el templo, etcétera. El Salmo 60 tiene aspectos nuevos en esta teología, como se ha reconocido. Dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, Dios ha dicho en su templo, se le da la palabra al Dios que habla en el templo, triunfante repartiré Siquén, distribuiré el valle de Sacot, mío de Sucot, mío es Galad, mío Manasés. Empieza a partir del templo un dominio universal, se empieza a gestar en la teología de Jerusalén, la teología de Dios como rey del universo. Porque una cosa es que esté en Jerusalén, pero ¿qué tiene que ver con los demás pueblos? ¿Qué tiene que ver con las demás naciones? Efectivamente, se empieza a gestar en la teología de Jerusalén la teología de Dios como rey del universo, como rey de todos los pueblos. No solamente reina ahí, sino que tiene poder sobre los demás. Moab, la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojo mi sandalia, sobre Filistea cantaré victoria. Se empieza pues a acrecentar un dominio de Dios no solamente en la ciudad, sino a nivel universal a partir de este Salmo 60. Y por eso se empieza a manifestar a partir de los salmos siguientes, efectivamente, este dinamismo. El Salmo 65 es una muestra de esto. Dice, tú, oh Dios, tú mereces que te alaben en Sión. Vamos a buscar que te alaben todos los pueblos, que será una dirección hacia el final del Salterio. Salmo 65, oh Dios, tú mereces un himno en Sión, donde mereces ser alabado, donde mereces ser visitado en Sión. Dichoso a quien eliges e invitas a vivir en tu santuario, dice en el versículo 5. Dichoso, dichoso quien vive en tu santuario. Vienen más cosas favorables para todos los pueblos, cuida la tierra, la riega, las colmas de abundancia. Pero se va gestando este dinamismo que les digo, Salmo 66, aclama a Dios tierra entera, ahí está. Se va avanzando en estos dos partes del Salterio, se va avanzando poco a poco en un crecimiento de la teología de Sion y teología de Dios como rey del universo, de la tierra entera. Aclama a Dios, dice Salmo 66. Versículo 8, pueblos bendigan a nuestro Dios, hagan oír con fuerza su alabanza, que todo el mundo alabe a Dios. Ese es el dinamismo.
Como les comentaba, cuando uno se va fijando en esta teología, luego vamos a ver otras teologías de los salmos, la siguiente clase, se da uno cuenta que efectivamente es coherente porque al final el salterio termina con este tipo de dinámica. ¿Para qué tener salmos? Para alabar a Dios. Poco a poco se van pasando de las preocupaciones personales, de preocupación como las de David, de pecado también, para efectivamente, dicen el Salmo 147, 48, 49 y 50, por poner ejemplos de los cuatro finales, están todos en esta dinámica. En el final del Salterio dice, alaben a Dios en su templo, termina el 150 como culminación de toda esta dinámica, alaben a Dios en su templo. Alábenlo, con trompetas, con arpas, cítaras, danzas, tambores, liras, flautas, címbalos sonoros, címbalos vibrantes, que todo ser viviente alabe al Señor. Aleluya, es la última frase del Salterio. Entonces, esta línea teológica de Jerusalén y de Sion, por así decirlo, es determinante en el Salterio. Parece ser que al final se elige que sea la que marque el ritmo. Entre las que hemos mencionado y algunas que mencionaremos también la próxima semana, que todo viviente alabe al Señor. Aleluya. Como ustedes saben, esta expresión, aleluya, viene de el verbo halal, alabar, o por eso conocido como halel, alabar, y ya, la abreviatura de Yahvé, una abreviatura de Yahvé, que se utiliza en muchos nombres, añadiéndoles el ya o el ja para introducir ahí a Dios. Aleluya. Sí, aleluya, el jalel, la alabanza a Dios. Sí. Y se ha transformado en la iglesia y en la liturgia en un cántico de alegría. En un cántico de alegría, por eso es el canto de la Pascua. Pero se conoce en hebreo, se conoce como el jalel, ¿verdad? El jalel, alabar, entonar, aclamar, cantar, todo lo que eso implica ahí. Pues es más o menos lo que nos da el tiempo de estas tres teologías de los salmos, de la teología de los salmos, un Dios personal, una relación personal con quien ora, una teología de David, esa persona es muchas veces David, pero no es David, es también una teología sobre la ciudad, sobre Jerusalén, ¿verdad? Sobre Jerusalén. Una promoción donde Dios vive, donde Dios habita, donde está el templo. Y es como si alguien de aquí les dijera, no, yo no hago poesías de ninguna ciudad, solo de Durango, ¿no? Oiga, componga una poesía para Zacatecas. No, solo hago de Durango. También los salmos, es raro encontrar salmos que no hablen de Jerusalén. Bueno, nos vemos el próximo sábado, 16 de noviembre. Gracias, Padre. Ándeles, a quienes Gracias. estuvieron de forma virtual.